Segunda etapa de nuestra expedición en el aire de Universidad 107.5 hasta las 19. Llevamos adelante este prototipo de hoy, lunes, tras nuestro regreso después de 2 semanas de ausencia aquí en la programación de Universidad 107.5, que hoy retoma, insisto, la programación habitual de lunes a viernes para el último cuatrimestre del año. El WhatsApp sigue siendo el mismo, el 221-644-7201. No tenemos medialunas para ofrecer a nuestra audiencia, pero pueden igual enviar su mensaje de voz o de texto comentándonos lo que tengan ganas de comentar, lo que tengan ganas de decir. Hoy hacíamos referencia a raíz de este paro docente a nivel nacional que tuvo lugar e impidió, ¿no? Entonces sí, el regreso a las escuelas y también a las aulas de algunas facultades, si bien el ciclo lectivo para el final del año comienza en unos días, aquí al menos en algunas facultades de nuestra universidad, pero los docentes universitarios también adhirieron a este paro convocado por CETERA. Llevamos, ¿cuántos? 280 y pico de días sin que se cumpla la ley de financiamiento universitario. En junio hubo un acuerdo que fue cuestionado por muchos de los integrantes de la comunidad universitaria, y luego en julio apareció esa decisión de la Corte Suprema negándole la razón al gobierno y diciendo que tiene que aplicar 2 artículos fundamentales de aquella ley, el 5 y el 6, de manera inmediata. No lo hizo en agosto, justamente porque utilizan como argumento que en junio hubo un acuerdo con las universidades y que eso tiene que ver con, si bien las universidades no retiraron su reclamo judicial, aquel acuerdo le sirve de argumento al gobierno nacional para seguir adelante en el incumplimiento de una ley nacional. Pero en referencia a la ley que reformó justamente las relaciones laborales en Argentina, hoy, frente a este paro docente, el gobierno iba a salir a fiscalizar que se cumpliera con ese 75%, porque ya la educación ahora es una actividad esencial, entonces deben cubrir ese porcentaje de asistencia a los días de huelga. Es un momento entonces para preguntarnos sobre aquella ley que se aprobó en febrero de este año, cuánto ha tenido de consecuencias. Ha pasado ya un tiempo bastante interesante, y en este caso el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma ha presentado un informe justamente sobre esta reforma a la Ley Laboral 27.802, sobre lo que vamos a conversar con Mariana Campos, licenciada en Relaciones del Trabajo e integrante del IEF. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos para justamente conversar sobre este informe que han publicado sobre los efectos y las consecuencias de esta reforma de la ley laboral. Que sucintamente, o para comenzar, ¿qué dice ese informe? Bueno, en realidad es un informe que trata de sistematizar las últimas novedades, por así llamarlo, en materia de reforma laboral, sobre todo porque la ley de reforma laboral fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de este año, pero después, desde marzo hasta la fecha, hubo una serie de reglamentaciones, porque es una ley que necesita muchas reglamentaciones. Las reglamentaciones de alguna manera son como guías de acción, ¿no?, sobre esa ley de reforma laboral. Entonces, un poco sistematiza esa información y por otro lado también plantea, bueno, cuáles fueron las acciones de resistencia de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones. Porque si bien se publicó esta ley, se publicaron diferentes reglamentaciones, hubo también una serie de acciones de resistencia, tanto en la calle como en la vía judicial, como también en la negociación colectiva, que, trabajadores y trabajadoras despliegan para enfrentar esta reforma laboral. Y finalmente un comentario sobre la situación del mercado de trabajo. Lo cierto es que es muy pronto todavía para decir qué efectos hay en el mercado laboral a raíz de esta reforma laboral, porque pasaron muy poquitos meses de que esta ley de reforma laboral se publicó,
pero sí podemos sacar algunas conclusiones teniendo presente, bueno, qué es lo que pasó con la ley Bases, ¿no? Que iba un poco en esa misma línea, claro. Y ya, bueno, hace 2 años que está vigente. Sí, sí. Justamente, ¿no? Pensaba en esos aspectos que fueron utilizados como un argumento positivo, claro, desde el punto de vista del gobierno, de esta reforma a la ley laboral, que tenía que ver con el pasar a una situación formal a los trabajadores informales, ¿no? Y que iba a generar más empleo, aunque esto incluso muchos economistas cercanos al gobierno decían que no era así, que el empleo se iba a generar cuando se recuperara la actividad económica. Pero, ¿qué pasó justamente con esa situación de los trabajadores informales? ¿Fueron blanqueados? Bueno, un poco se ratifica lo que se suponía. Se perdieron puestos de trabajo registrados desde la vigencia de la ley Bases, y en estos 2 meses que existen datos disponibles desde que está la reforma laboral vigente, digamos, también se perdieron puestos de trabajo asalariados. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el aumento de la informalidad. O sea, crecen los puestos de trabajo no registrados, así como formas de trabajo no asalariadas, como por ejemplo el cuentapropismo, que puede ser a partir del uso de un monotributo. Con lo cual, esta idea de regularización y creación del empleo, bueno, no ocurrió, sino que ocurrió todo lo contrario. Se destruyen puestos de trabajo registrados, se expulsan a trabajadores registrados del mercado de trabajo y crecen las modalidades no registradas o las modalidades no asalariadas, ¿no? Que es trabajo por cuenta propia, que en general también se realiza en condiciones de precariedad. Sí. Con lo cual digo, bueno, esas digamos, ideas, ¿no?, que se traían tanto con la ley Bases como con el proyecto de reforma laboral, bueno, en la práctica no ocurren. Yo decía que hoy teníamos un ejemplo de algunas de las consecuencias de esta reforma a raíz del paro docente de hoy, ¿no? Porque, bueno, hubo un seguimiento por parte del gobierno y hay amenazas de sanciones porque claramente el paro fue masivo y no se respetó aquello de la educación como función esencial o como tarea esencial, no superó el 75% que debía respetarse. Sí, tal cual, pero porque, bueno, digamos, la ley de reforma laboral vino a restringir derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional, como el derecho de huelga, sobre todo además en un sector tan, bastardeado como el sector docente en todos los niveles. Los docentes están peleando por un montón de cosas, entre ellas porque hay una crisis de ingreso en ese sector fenomenal, tanto en el nivel inicial como en el nivel secundario, y bueno, todo lo que ocurre con los docentes universitarios, ¿no? Donde hay, bueno, sistemáticas intimaciones para que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento y se niegan a hacerlo. Entonces, bueno, frente a esta situación, si la huelga no es la única herramienta que tenemos los y las trabajadoras para reclamar frente a esta crítica situación, bueno, ¿cuál es, no? Claro. Así que va un poco en línea, ¿no? Cercenar derechos fundamentales como el de la huelga y de la negociación colectiva, y por otro lado, avasallando condiciones materiales de vida, ¿no? A través de la destrucción de puestos de trabajo, la precarización del trabajo y también atacando los salarios, porque la crisis de los salarios también, digamos, están en niveles históricos, y bueno, digamos, eso se ve y se palpa todos los días. Lo decías, ¿no?, que desde el lado sindical hubo resistencia que se manifestó en acciones como medidas de fuerza, movilizaciones, pero especialmente presentaciones judiciales, muchas de las cuales salieron a favor del reclamo sindical, aunque después alguna otra instancia judicial la revertiera. ¿En qué situación está en general ese panorama? Bien, en términos judiciales, la CGT hizo una primera presentación en el fuero laboral, ahí obtuvo, digamos, una medida favorable donde quedaron suspendidos 81 artículos de la ley de reforma laboral, pero bueno, lamentablemente el gobierno apeló y no solo pidió que esa medida se revierta, sino que se pase a otro fuero que es un poco más amable, por decirlo elegantemente, como el fuero en lo contencioso administrativo. Entonces, no solo lograron que esa causa cambie de fuero, sino que además lograron revertir esa medida. Con lo cual, la ley hoy en día está vigente, la ley de reforma laboral. Sí.
De todas maneras, falta, ¿no?, que la Cámara en los contenciosos administrativos se pronuncie sobre si efectivamente es constitucional o no. Pero bueno, para eso falta, todavía no hay una fecha concreta, pero falta para que la Cámara lo haga, con lo cual la ley está vigente. Es por eso que algunos sindicatos iniciaron sectorialmente medidas judiciales y lograron, sí, como vos decís, fallos favorables, sobre todo para la suspensión de artículos de la reforma laboral que atentan el financiamiento de los sindicatos. Entonces, aquellas cláusulas que decían que aquellos artículos que decían que ciertas cláusulas de los convenios perdían la ultraactividad, quiere decir que dejan de estar vigentes, por ejemplo, todas las asociadas a los aportes que los trabajadores hacen al sindicato, bueno, en algunos casos se logró revertir eso y dejarla sin efecto. Entonces, los sindicatos con esta medida favorable pueden seguir obteniendo el aporte de sus trabajadores para las organizaciones. Esto es el caso, por ejemplo, de camioneros, es el caso del sindicato del vidrio, es el caso del sindicato de dragado y balizamiento. Son, de vuelta, fallos sectoriales, ¿no?, que afectan a ese convenio y a ese conjunto de trabajadores y trabajadoras de ese convenio. Pero bueno, no dejan de ser de todas maneras fallos favorables, ¿no?, que nos dicen que, bueno, determinados artículos resultan inconstitucionales, porque ahí hay una injerencia del Estado en el funcionamiento, en el financiamiento de la organización sindical, que no debería ocurrir. Bueno, en general toda la ley es polémica, atenta, ¿no?, a los derechos laborales conocidos en Argentina, pero había un aspecto puntual que era quizás el más polémico de todos, el FAL, ¿no?, el Fondo de Asistencia Laboral, creo que es su denominación exacta. Es muy temprano quizás para evaluar sus consecuencias, pero en ese aspecto, en ese tema, puntualmente, ¿qué se puede decir? Bueno, mira, se viene medio amagando con la reglamentación de este fondo. Es cierto que hubo un decreto reglamentario en el mes de junio que vino de alguna manera a decir algunas especificaciones sobre el Fondo de Asistencia Laboral, pero digo, las especificaciones que este fondo trajo, la verdad es que no fueron determinantes e incluso patea la reglamentación para noviembre. O sea, lo que dice es que en noviembre se procederá a realizar otra reglamentación para, determinar algunas otras cuestiones que la verdad que son clave del funcionamiento, porque hay un montón de cosas que todavía no quedan en claro cómo se van a hacer. Con lo cual, la verdad que por ahora yo sería un poco más cautelosa, o sea, no hay indicios claros de, cómo esto se va a ejercer, cómo va a funcionar. Lo que se sacó en este último decreto reglamentario, fueron algunas consideraciones generales y de vuelta, se pasa para el mes de noviembre. Así que vamos a tener que esperar un poquito para ver, de qué manera se va a terminar implementando eso. Pero obviamente no dejamos de alarmarnos y alertarnos, ¿no? Porque, sobre todo es una situación muy grave en donde se transfieren fondos millonarios del sistema de seguridad social a los empleadores, ¿no?, que dejarán de pagarlo para contar con este fondo de asistencia laboral. Así es. Las consecuencias entonces inmediatas fue eso, ¿no?, la mayor precarización laboral y la pérdida de trabajo registrado. Exactamente. Y sí también decir que a pesar de todo eso, hay un montón de estrategias que los trabajadores y las trabajadoras estamos desarrollando para enfrentar este ataque que nos impone la reforma, sea de vuelta en el plano judicial, como en la calle, como también en la negociación colectiva, porque se han logrado ratificar la vigencia de convenios, se han logrado incorporar cláusulas con nuevos aportes, con lo cual, avanzan, pero nosotros también y nosotras estamos resistiendo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Mariana Campos, licenciada en Relaciones del Trabajo, integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, acerca de estos primeros meses, ¿no? En marzo fue reglamentada la ley de reforma laboral.